Hola mis estimados zombers, espero se encuentren de maravilla, yo no tanto la verdad, estoy bastante cargado de trabajo y por ende no he podido grabar, así que nuevamente les traigo una historia con locuendo, espero les guste, es la primera parte de una fantástica creepypasta que llevo meses planeando, si veo que el apoyo es bueno traeré la segunda parte el próximo viernes. Así que si les gusta háganmelo saber. Sin más que agregar me despido, disfruten mucho esta historia. ¿Alguna vez han escuchado aquella frase que dice que el aleteo de una mariposa puede convertirse en un tornado con el pasar de los días, meses o años? Bueno, a mí, me gusta considerarlo de la siguiente manera: cada decisión que has tomado a lo largo de tu vida, te ha traído hasta donde te encuentras ahora, y cualquier decisión por más mínima que sea, desencadenará una serie de acciones que te llevarán a un destino diferente. Algo como decidir rasurarte por la mañana, puede hacer que llegues unos minutos tarde a tu trabajo y por ende, te despidan. Por otro lado podría pasar que por esa misma acción salgas un poco tarde de tu hogar y justo frente a tus ojos se sucede un accidente fatal, y en tu mente pienses que ese podrías haber sido tú, de haber tomado diferentes decisiones. Pero quién sabe, tal vez solo estemos predestinados para realizar las actividades que haremos, y pase lo que pase, jamás romperemos ese hilo que nos guía inevitablemente a nuestro destino. Sin embargo, estoy divagando mucho entre mis párrafos, sobre lo que vamos a hablar en esta ocasión, será del efecto mariposa. Para esto tendremos a nuestro protagonista a quien daremos el nombre de Ian, un hombre de 25 años, el cual en estos momentos se encuentra en una situación de pesadilla, por una serie de decisiones que tal vez no fueron las más indicadas. Todo comenzó un miércoles del mes de diciembre, él estaba trabajando, pero lamentablemente trabaja en una empresa dedicada a la fabricación de enfriadores, de climas y más cosas para refrescarte en las temporadas de calor, y como es fácil de imaginar, en diciembre las ventas y producciones de estos artefactos disminuye de manera crítica, lo suficiente como para dejarlo sin trabajo. Ian se sintió muy frustrado al ver que todo su esfuerzo en su empleo no había servido para nada, pero sabiendo que nada cambiaría, decidió irse a su casa a darle a su esposa las malas noticias. Ella no lo tomó tan mal como Ian, o al menos eso le hizo creer a su marido. Para no hacer que se sintiera peor, la mujer se tragó la noticia que estaba a punto de decirle, para no desesperarlo aún más. Sí, ella está embarazada, y ahora su esposo no tiene empleo, además el pago de la renta de su hogar está por llegar y aún no completan el dinero. Por si eso fuera poco, el recibo de la luz ya está en su buzón y no se pagará solo. Pero aún con todos esos pensamientos ambos se fueron a dormir felices, ya que aún con todos sus problemas aún se tenían el uno al otro, y eso era lo que realmente les importaba. Al siguiente día, Ian salió a buscar empleo, pero antes de hacerlo tomó un baño y al salir pudo ver algo en el bote de la basura, una de esas pequeñas pruebas de embarazo. La sacó del bote y se dio cuenta de que esta marcaba que el test era positivo, o se hace que su esposa está embarazada. Él se sintió terriblemente mal, entendía las razones de su mujer para ocultarle esa maravillosa noticia, además podía imaginarse el dolor de su esposa al tener que ocultársela, así que decidió no hacer nada. Puso la prueba de nuevo en el cesto de basura y salió de su casa, con un único objetivo: encontrar un empleo que le dé a su familia la vida. Esto tal vez fue lo que desencadenó toda la serie de acontecimientos que lo llevaron a donde se encuentra ahora. Tras salir de su hogar se dirigió al centro de su colonia. Existía un supermercado en el cual siempre pegaban en sus ventanas anuncios de trabajos variados, cocineros, ayudantes de limpieza, y muy pocas veces un empleo con la suficiente categoría como para aspirar a un buen pago quincenal. Al llegar a dicho lugar, se encontró con decenas de esos anuncios, entre los cuales destacaban cuidador de mascotas, parrillero en un restaurante y uno muy poco ortodoxo, trabajador de un cementerio. Sacó su celular y en este marcó primeramente el número de quien solicitaba un cuidador de animales y al responder un hombre con voz gruesa le indicó que ya habían conseguido una persona para ese puesto. Continuó aunque con menos ánimos y llamó al número del restaurante. Aún estaba disponible el empleo, sin embargo cuando le dijeron el pago semanal dejó de interesarse. No era ni la mitad de lo que ganaba en su antiguo trabajo, con el cual no era posible completar los gastos que tenían. Ahora con menos de la mitad de ese dinero las cosas no harían más que empeorar.
Por último y completamente decepcionado marcó en su teléfono el número que estaba anotado en el anuncio que buscaba trabajador para el cementerio. Una voz sombría que hacía juego con el empleo que estaban ofreciendo sonó del otro lado de la bocina. Buenos días, ¿llama para lo del empleo? Buenos días, sí, ¿cómo lo supo? ¿Para qué otra cosa usted llamaría a un cementerio? No creo que quieras hablar con alguno de los muertos, ¿o sí? Uno esperaría que si alguien te dice eso se echará a reír por mero sentido común, pero nada más que un silencio precedió a esas gélidas palabras. Y bien, ¿va a pedir información sobre el trabajo? ¿O te quedarás mudo con el teléfono en la oreja? Nuevamente aquella voz ronca cuestionaba a Ian con un tono bastante impaciente. Como si le diera a entender que el tiempo no es algo que tiene de sobra. Sí, quiero que me dé información sobre el empleo. Exclamó con cierto nerviosismo. ¿Qué es lo que más te interesa? ¿El horario? ¿El lugar que tendrás que cuidar? ¿Las condiciones que deberás cumplir? ¿O el dinero? Apostilló aquel hombre, haciendo especial énfasis en la última de las opciones. Verá señor, estoy pasando por un mal momento y... Ok, lo que esperaba, el dinero. Sentenció interrumpiendo a Ian. Le daré la dirección del cementerio. Si de verdad quiere conseguir el empleo, preséntese en el lugar justo en 26 minutos, lo estaré esperando. Si no asiste a la hora acordada, lamento decirle que seguirá siendo un desempleado. Espere, antes de ir tengo que asegurarme de que el sueldo es suficientemente bueno. ¿Acaso tiene algo mejor que esto? Entonces, ¿por qué marca a la que es la opción más desesperada? 25 minutos y 45 segundos, usted sabe si quiere seguir perdiendo el tiempo. La dirección es la colonia Greta, en las calles Portofino y Salermo. Tan pronto terminó de dar las indicaciones, el hombre colgó el teléfono, dejando a Ian sin respuesta sobre el sueldo y con una gran incertidumbre por lo extraño que todo había sido, pero dentro de todo eso, había una buena noticia: esa colonia estaba relativamente cerca de su casa, y si conseguía hacerse con el empleo no tendría que preocuparse por el transporte ya que podría irse en su bicicleta. Sin otra opción se puso en marcha para llegar al cementerio. Haciendo cálculos mentales estableció que se encontraba a algunos 5 kilómetros del lugar, y sabiendo que iba a pie entendía que debía apresurarse un poco para llegar a tiempo, y así lo hizo. Avanzó a paso acelerado por las calles, asegurándose de tomar cualquier atajo que pudiera para ahorrar tiempo, hasta que al llegar al puente que conectaba el centro con la salida principal observó cómo lo estaban reparando. Ian se llevó las manos a la cabeza sabiendo que si pretendía rodear todo el río hasta llegar a otro puente se desviaría por lo menos 4 kilómetros. Comprendió al instante que rodear no era una opción viable, y se arremangó el pantalón, disponiéndose a atravesar el agua a pie. Intentó saltar sobre las piedras para evitar mojarse, pero en uno de esos saltos se resbaló e hizo un corte con una roca, no tan preocupante como para alarmarse, pero lo suficiente como para que la sangre brotara insistentemente de su pierna. Ian maldijo y se quejó de su suerte, pero solo tenía una idea en mente: darle la vida que se merece a su esposa, así que sin tomarle importancia terminó de cruzar el río, mojándose, y manchando el agua con su sangre. Al terminar de cruzar se acomodó el pantalón, intentando ocultar la herida y comenzó a correr. No tenía reloj, pero sabía que por lo menos ya habían pasado 20 minutos y le faltaban recorrer unas 7 cuadras. Finalmente observó la entrada del cementerio y por instinto apresuró aún más su paso, temiendo no llegar a tiempo. Sin embargo, al llegar no observó a nadie, echó un vistazo por alrededor de las tumbas y no encontró señal alguna de vida dentro de ese lugar. Se sintió decepcionado y al mismo tiempo frustrado al entender que su esfuerzo había sido en vano y que quizá todo había sido una jugarreta de algún bromista. Esperó unos segundos más, pero, en vista de que no había señal de nada a los alrededores, decidió comenzar a caminar a la salida. Hasta que la voz del que antes había contestado el teléfono lo detuvo. Parece que de verdad necesitas este trabajo, llegaste incluso 2 minutos antes de los 26. Tengo que aplaudir tu esfuerzo. Sentenció la voz. Ian volteó hacia atrás, que era de donde provenía esa voz, y observó a un hombre de avanzada edad salir de detrás de uno de los más grandes mausoleos.
Acompáñame, más adentro está el cuarto de servicio, ahí podremos hablar de manera un poco más privada. Espere, necesito información sobre el empleo. Es justo lo que voy a darte, además de eso necesitas dejar de cruzar los ríos con pantalones largos. Nuestro protagonista sintió un pequeño escalofrío al escuchar sus palabras. Y sin poder responder siguió aquel octogenario hombre. Atravesaron por lo menos unos 200 metros de tumbas y edificaciones que servían de descanso eterno para los fallecidos, hasta que llegaron a un modesto cuarto de madera. «Pasa, jovencito», apostilló el viejo mientras abría la puerta. El joven no pudo hacer más que seguir sus indicaciones y se adentró en aquel pequeño cuarto. Parece que tienes lo que se necesita para un trabajo así, y no me refiero a talento o habilidades especiales, sino a la desesperación. ¿Por qué piensa eso?, cuestionó Ian sintiéndose un poco intimidado y humillado por el anciano. Una persona que no está desesperada, no pensaría siquiera en tomar un empleo que involucre tan de cerca la muerte como este. Pero no te preocupes, ambos estamos en la misma situación. Cuando tenía tu edad tampoco tuve opciones, necesitaba dinero para mantener a mis hijos y mi mujer, y pues no será tan malo el trabajo si ya llevo casi 50 años en él. El joven se sorprendió al escuchar la increíble cantidad de años que llevaba ese hombre laborando en el cementerio. Pensó que para haberse quedado a trabajar aquí debería ser porque el sueldo era lo suficientemente jugoso. ¿Y por qué necesita a alguien más si usted sigue trabajando aquí? Eso es obvio, muchacho, ya estoy viejo y no puedo hacer la mayor parte de las cosas que se necesitan aquí. Ese es un buen punto, señor. Y bien, ¿qué necesito para quedarme con el trabajo?, interrogó nuestro amigo, esta vez sintiendo un poco más de confianza. Pues siéndote sincero, lo más importante que debes tener es un par de cojones de acero. Este trabajo no es nada fácil en ocasiones. Y no me refiero a las apariciones, las cuales son constantes en algunos lugares, sino de lo realmente difícil: cavar tumbas, abrir algunas para cambiar a los fallecidos y tener que aguantar el pútrido olor de los cadáveres descompuestos, ver a cientos o miles de personas destruidas por la pérdida de algún familiar, tener que hacerse de la vista gorda cuando las pequeñas mafias de la ciudad eligen el cementerio como su lugar de encuentro y tráfico de sustancias, entre otras actividades más que irás descubriendo con el tiempo. Apostilló el viejo con la voz más seria que había usado hasta ahora. Suena bastante duro, pero, como usted lo mencionó hace un momento, estoy realmente dispuesto a cualquier cosa por un empleo. Sentenció el joven con una voz que expresaba sus dudas, pero era lo suficientemente firme como para convencer al viejo. Bueno, no se te pedirá tanto papeleo, solo lo básico: identificación, un comprobante de domicilio y un número de cuenta para depositarte el pago, el cual se hará cada semana por la cantidad de 8,000 pesos. Ian abrió los ojos como platos al escuchar lo que dijo el octogenario, más sabiendo que en su anterior empleo el pago era de 2,000 pesos semanales. Lo que significaba que ganaría 4 veces más. Perfecto, señor, ¿cuándo empiezo?, exclamó con una voz mucho más calmada y entusiasta. Dadas las circunstancias, y teniendo en cuenta esa herida que tienes en la pierna, iniciarás mañana. Asegúrate de que tu mujer te ayude a curarte, no se ve nada bien. Podría ser peligroso. Ian se quedó helado al escuchar las palabras del viejo. En ningún momento le mencionó lo del corte en su extremidad, ni lo de haber cruzado el río, por lo que parecía que el anciano sabía todo sobre él. No te asustes ni me mires con esa cara, comentó el viejo. No soy un maldito adivino, ni un brujo. El camino más cercano a la ciudad es el que cruza por el río. Además es notorio el dolor de tu pierna al verte caminar, y por si fuera poco estás manchando de sangre el suelo de mi cabaña ahora mismo. Ahora entiendes por qué se dice que el diablo es más sabio por viejo que por diablo. El detalle está en observar eso que ustedes los jóvenes no tienen en cuenta. Ian se sintió más tranquilo al escuchar que todo tenía una explicación lógica y razonable. ¡Qué vergüenza, señor! Déjeme ayudarle a limpiar el desastre, exclamó Ian viendo que el piso está manchado con su sangre.
No te preocupes, jovencito, lo mejor será que vayas directo a casa o a algún centro de salud a tratarte esa herida, no quiero que mueras por pérdida de sangre antes de tu primer día, yo estoy acostumbrado a limpiar este tipo de líquido así que no será una tarea complicada para mí. Ahora márchate y regresa mañana a las 7 en punto, ni antes ni después. Nuestro protagonista siguió las indicaciones del viejo, a sabiendas de que una persona de esa edad no aceptará que lo contradiga ni mucho menos un joven al cual acaba de darle empleo. Así que salió de la cabaña y siguió el camino por el cual lo había llevado el anciano, hasta llegar a la salida del cementerio. Gracias por darme esta oportunidad. Gritó Ian al cielo, sintiendo que de ahora en adelante sus problemas económicos se terminarían. Algo que jamás contempló es que más adelante el dinero sería el último de sus problemas, pero bueno, siempre pasa así, nos centramos tanto en conseguir ese recurso monetario, que olvidamos que lo más valioso puede irse cuando menos lo imaginamos. Bueno, continuemos con la historia, no quiero alargarme tanto entre mis divagaciones. Corrió a su casa a como pudo, sintiendo el dolor de su pierna, el cual era fácilmente apagado por la emoción de darle a su esposa la gran noticia. En algún momento de su camino observó el cielo, el cual parecía estar más bello que nunca, y sintió que, efectivamente, algo había conspirado a su favor en esta ocasión. «Cariño, ya estoy aquí», gritó apenas atravesar la puerta principal de su humilde casa. «Amor, estoy en la cocina, ven aquí», expresó su mujer con una ternura que hacía sentir aún mejor a nuestro amigo. Al llegar la vio preparando la comida. No sabía si tardarías mucho o poco en regresar, así que quise tener la comida lista para recibirte a la hora que fuera necesario. El comentario hizo que Ian corriera hasta su mujer para abrazarla y levantarla, sonriendo mientras daba vueltas con su esposa en brazos. ¿A qué se debe tanta felicidad? He conseguido un empleo, cariño, un maravilloso empleo en el cual ganaré 4 veces más que antes. Su mujer se sorprendió al escuchar sus palabras, e instantes después ya eran los dos quienes estaban riendo como unos niños mientras seguían girando. Segundos después Ian bajó a Annie y ambos se sentaron en la mesa, teniendo la comida lista, pero sin la menor preocupación por comer. Solo hay un pequeño detalle con el empleo que creo que no te gustará. No me digas que tranquila cariño, sabes que jamás me metería en negocios turbios como tráfico de droga o robos. Entonces, ¿cuál es el problema? Trabajaré en el cementerio de la ciudad. Annie ennegreció la mirada, pero poco a poco la fue cambiando al ver la felicidad de su esposo. Sabes que jamás he sido supersticioso, ni mucho menos cobarde, así que no tienes que preocuparte, no se me aparecerá un fantasma, y si en algún momento se diera el caso, te aseguro que lo cago a hostias. Comentó el joven mientras se reía, haciéndose el valiente frente a su esposa. Eso no es lo que me preocupa, solo que me perturba un poco que estés trabajando tan cerca de la muerte, yo tampoco soy supersticiosa, pero, es un empleo poco convencional. Lo sé cariño, pero es lo mejor a lo que puedo aspirar, y no solo ahora, a como están las cosas es imposible que en otro empleo me ofrezcan esa cantidad de dinero. Tranquila, ya verás que todo estará bien, solo deberé alejarme de Casper y de los zombies. Nuevamente bromeó para calmar los nervios de Annie, la cual no estaba convencida del todo aún. Ahora que lo recuerdo, cariño, ¿puedes traerme el kit de primeros auxilios? De camino al cementerio pasé por el río, me resbalé y me hice un poco de daño. Su mujer fue por lo que le pidió y a la hora de ver la pierna de Ian se asustó un poco, no fue que la herida se viera tan profunda, sino que, de cierta manera, era inquietante, no parecía un corte superficial. Tenemos que ir al centro de salud, esto no se ve nada bien. Annie, sabes que no podemos hacer eso ahora, apenas tenemos dinero para comer estos días, no puedo permitirme el lujo de gastar en algo así. No te preocupes, solo hay que lavar la herida y vendar mi pierna, con eso bastará para que en un par de días esté como nuevo. La mujer, que sabía que lo que decía era cierto, no pudo hacer más que cumplir con lo que su esposo quería, limpiando bien la herida teniendo que escuchar los quejidos del hombre, los cuales eran completamente normales teniendo en cuenta el corte.
Tras hacerlo le vendó por completo la pierna desde la rodilla hasta el tobillo, asegurándose de no apretarla tanto para no lastimarlo. Bueno mi amor, ahora solo tenemos algo más de lo que hablar antes de comer. ¿Hay algo que quieras decirme?, cuestionó el joven mientras veía acusadora y tiernamente a Annie. No me digas que ya lo sabes. Efectivamente cariño, vi la prueba en el basurero antes de irme. Y ahora que todo está mejor, esa es una noticia más que maravillosa. Vamos a ser padres. La mujer no pudo contener sus lágrimas de felicidad y abrazó fuertemente a Ian. Así se quedaron por unos minutos, después comieron, y el día completo pasó como normalmente. Se fueron a dormir no sin antes poner la alarma para que el joven no fuera a llegar tarde en su primer día. La alarma sonó e Ian se levantó. Sintió un dolor punzante en su pierna, pero no le dio importancia y procedió a darse un baño. Pero vaya sorpresa al quitarse el vendaje, la herida parecía estarse infectando. Sin embargo, no podía tomarle mucha importancia o llegaría tarde al trabajo, así que solo la lavó y se puso nuevamente la venda. Ya me voy cariño, gritó, y al obtener la respuesta de despedida de su esposa salió de su casa, tomó su bicicleta y se dirigió al cementerio, llegando justamente a las 7 de la mañana, como lo dijo el viejo. Veo que eres puntual, justo como se necesita en este empleo. Toma la pala, y sígueme, comenzaremos con el trabajo cuanto antes. Le dijo el anciano apenas verlo, sin siquiera saludarlo, algo que hizo sentir ofendido al joven, pero esto no lo detuvo y tomó la herramienta para seguir el camino del viejo. Mañana sepultarán a un adolescente que murió en un accidente de coche. Nuestro trabajo es preparar la tumba para ella, así que como lo estarás imaginando, tenemos que hacer el hueco en el suelo. Espero tengas la fuerza suficiente. Apostilló el viejo mientras señalaba el lugar donde se haría la tumba, el cual estaba marcado con tiza, para saber exactamente desde dónde hasta dónde se excavaría. Qué horrible noticia, la familia debe estar inconsolable, dijo Ian, intentando hacer algo de conversación mientras empezaba a cavar. Tienes razón, pero es algo normal después de un par de meses. He tenido que escuchar historias en las que fallecen pequeños niños o bebés debido a errores de sus padres, y no te imaginas el dolor que se ve en los rostros de los progenitores. Pero bueno, con el tiempo aprendes a intentar consolar a los familiares sin involucrarte demasiado. De otra forma, los problemas de los demás te consumen si dejas que te controlen.